Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, nuestro historiador preferido. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está la UPA? Muy buenos días, ¿no? La UPA muy bien, en pleno proceso de inscripciones para el trimestre de otoño. Las clases van a comenzar a mediados de septiembre, así que estamos en pleno proceso. La respuesta ha sido muy buena hasta Sí, muy estos bueno. momentos, lo cual nos mantiene muy contentos, muy entusiasmados, podríamos decir así. Pues qué maravilla. Abrazos a todos los compañeros, las compañeras allá en la UPA. Y bueno, pues cuéntenos qué nos tiene para el Claro día que de hoy, doc. sí. Yo hoy quería hablar de un tema que normalmente a uno no, digamos, no lo toma en cuenta y que es los orígenes del proceso de electrificación en la ciudad, especialmente la electrificación del alumbrado público, porque son temas tan cotidianos, tan relevantes y nadie piensa en una sociedad, en una ciudad sin luz, sin electricidad, es algo ya fundamental para la vida diaria que nosotros tenemos. Pero yo creo que la situación, si nosotros nos remontamos a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, encontraríamos una situación totalmente diferente. Es decir, nosotros ya hemos hablado de todo un proceso de cambio y de transformación en la ciudad en distintos momentos. Y hemos hablado en ese sentido de lo que correspondió, por ejemplo, a la modernización borbónica a finales del siglo XVIII, a los cambios que se generaron en el XIX y especialmente finales del siglo XIX. Es decir, en donde estos cambios y estas transformaciones significaron avances, significaron resistencias. Y eso es muy importante, la resistencia al cambio por amplios sectores de la sociedad, que nosotros lo podemos visualizar hasta el día de hoy. ¿Mm? Es decir, la resistencia de muchos sectores de la sociedad, especialmente los sectores de la tercera edad, a los cambios tecnológicos, porque se sienten sobrepasados con todos estos cambios, con todas estas transformaciones, y en donde los jóvenes hoy empiezan a manejar un lenguaje y una tecnología que los adultos mayores cada vez se encuentran más lejos. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo presente. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de finales del siglo XIX, estamos hablando de que las ciudades se transformaron, se construyeron grandes bulevares con arboledas. La semana pasada estábamos hablando de las palmeras, justamente, digamos, en la Avenida Juárez, en el Paseo Bravo, se construyeron jardines, fundamentalmente, pero se incorporaron una serie de factores, especialmente que revolucionaron el transporte, como fue el ferrocarril, como fueron los tranvías, como fue la llegada del automóvil a comienzos del siglo XX. Y en cada una de estas etapas a las cuales estamos haciendo referencia, los cambios implicaron no solamente beneficios, sino una serie de problemas. Pongamos un ejemplo, los tranvías. Se tuvieron que establecer las vías de los tranvías, construir, poner durmientes y que dificultaban muchas veces el paso del agua en épocas de lluvia, lo cual conformaban grandes charcos, grandes lodazales. Y la población se tuvo que acostumbrar a nuevos tiempos, a nuevos ritmos de ir de una zona a otra de la ciudad, ya no caminando, sino a través de estos nuevos medios de comunicación. Y esto fue un tema también que implicó romper viejos hábitos, implicó romper costumbres, en donde la gente caminaba mucho y a partir de la llegada de las nuevas tecnologías empieza a caminar menos y cambian inclusive pautas culturales. Estos son procesos complejos que se fueron adaptando paulatinamente, la sociedad se fue adaptando paulatinamente a todos estos procesos. Y uno de los que impactaron profundamente en la vida cotidiana, en la vida diaria, fue la electrificación de las calles, la electrificación pública y la electrificación privada. No fue un proceso que se dio de golpe, fue un proceso muy lento, muy pausado y que generó
muchas resistencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y ahí es donde a nosotros se nos dificulta muchas veces poder comprender, una sociedad que se iluminaba en las casas fundamentalmente con velas, y por lo tanto la relación entre luz y sombra empieza a modificarse. Y había que aprender a trabajar con la electricidad. Esta fue una época en la cual muchos trabajadores murieron electrocutados porque no sabían cómo trabajar y se electrocutaban. Y por lo tanto, esto fue un proceso en donde la cotidianeidad de la vida diaria empezaba a transformarse y lógicamente esto generaba problemas. Pero nosotros debemos señalar que hasta la década de 1880 la ciudad estaba inmersa en una profunda oscuridad y en donde las actividades laborales terminaban cuando la luz del sol se ponía en el horizonte. Y los vecinos apuraban su paso para llegar rápidamente a sus casas para protegerse de la delincuencia. Hay que ver lo que comentan los viajeros de mediados del siglo XIX, de la década de 1870, en donde plantean cómo su vida peligraba caminando en las noches por las calles del centro de la ciudad, a escasos 2 o 3 calles del Zócalo, porque eran sistemáticamente asaltados y golpeados en medio de la oscuridad. Claro, esto llevó a que hacia 1878 el ayuntamiento planteara de nueva cuenta la necesidad de sustituir la trementina. Digamos, los faroles, los pocos faroles funcionaban con trementina. ¿Qué es la trementina? La trementina es un producto derivado de las resinas de los árboles, lo que nosotros hoy conocemos como aguarrás, que muchas veces la gente piensa que el aguarrás se deriva del petróleo. No, el aguarrás se deriva fundamentalmente de los árboles resinosos. Las fábricas de celulosa que fabrican papel y que trabajan con pinos, con encinos, generan, digamos, el material, mucho material para la fabricación de trementina o de aguarrás. Pero la trementina iluminaba muy poco y por lo tanto en 1878 el ayuntamiento lanza la convocatoria para sustituir este sistema de iluminación. Se planteó inclusive la posibilidad de sustituir la trementina por gas de hidrógeno, pero las propuestas que se presentaron eran muy onerosas y el ayuntamiento no podía cubrirlo. Es más, yo les decía las dificultades. En 1887 la Gaceta de Puebla señalaba que, leo textual, las tinieblas se envuelve al transeúnte que se arriesga a penetrar en esos antros de antonomasia que se llama vía pública. Es decir, la oscuridad era total, que en muchas zonas de la ciudad se sigue manteniendo hasta el día de hoy, pero que es mera coincidencia. Por lo que se va a solicitar ampliamente que se busque en la electrificación o la incorporación de la electricidad en la iluminación de la ciudad. Y de esta manera, el 30 de marzo de 1887, el Ayuntamiento de Puebla firma un contrato con don Manuel Cuevas y Rubio, quien se comprometía a organizar una compañía que establecería el alumbrado público con electricidad. Y don Manuel Cuevas y Rubio funda la Compañía Anónima de Alumbrado Eléctrico de Puebla, que va a ofrecer los servicios hasta 1903. Pero no era un sistema barato. No era un sistema barato. Acá hay 2 cosas que tenemos nosotros que señalar. Miren, en primer lugar, 100 focos de 12 bujías iluminaban poquito y nada. Es como quien dice, uno pone un foco de los viejos de 20 watts, 20, 25 watts, no iluminan casi nada. Eso costaba 25,000 pesos anuales y 200 focos de 12 bujías se llevaba el costo a 35,000 pesos anuales. Verdaderamente caro y muy poquitos focos. De cualquier manera, el ayuntamiento invierte en esto y las primeras luminarias se instalaron alrededor del Zócalo y en una calle muy transitada que era la calle de Mercaderes, la 2 Norte,
rumbo, como quien dice, a San José, que era una de las calles con mayor movimiento mercantil de la ciudad. Hay un segundo elemento que yo quiero señalar, es que la energía eléctrica de Puebla se diferenciaba del resto del país porque en la década de 1880 se va a establecer una planta de producción hidráulica, es decir, de la generación de electricidad de manera hidráulica, y es la primera planta a ese nivel que se establece en el país, destinado fundamentalmente a la producción hidroeléctrica para el servicio público en México. Claro que era muy poquito lo que generaba, esto hay que señalar. Claro, y uno piensa muchas veces que la noche poblana se transformó, que la noche que se había iluminado la ciudad. No, en realidad estas farolas iluminaban 1 metro, 1,5 metros alrededor de las farolas y el resto seguía sumido dentro de la oscuridad. Es más, los comentarios, las críticas y la sorna de los periódicos era que la trementina iluminaba un poco más que las farolas eléctricas. De cualquier manera, esto se complementaba cuando a nivel privado las principales casas, casonas y sobre todo los comercios, las principales tiendas de la ciudad como el puerto de Liverpool, como ¿cómo les puedo decir? Librerías, cafeterías, comenzaron a introducir la electricidad que ayudaban a iluminar las calles en donde estos negocios se encontraban. De cualquier manera, la iluminación eléctrica implicó que paulatinamente comenzaran a disiparse una serie de prejuicios sociales, se empezaran a disiparse los temores que se tenía sobre la oscuridad nocturna y la posibilidad de aprovechar las horas de la noche para realizar otro tipo de actividades. Esto implicaba que el tiempo productivo se extendía, disminuía el tiempo de ocio los días de semana, fundamentalmente de lunes a viernes, y yo decía, esto fue un paso paulatino, es decir, no se puede dar de un día para el otro. Fue, por lo tanto, en la última década del siglo XIX cuando los portales y las principales calles del centro vieron incrementar la iluminación. Y vuelve la vida nocturna en los cafés, en los teatros, en las actividades, en donde la gente empieza a salir con más tranquilidad a las calles de la ciudad, al tiempo que las autoridades empiezan a controlar más lo que era de alguna manera la delincuencia que cotidianamente circulaba por las calles de la ciudad. Es decir, esto fue el origen, los primeros años de la electrificación en la vía pública de la ciudad de Puebla. Eso era por hoy lo que yo les quería plantear. Muchas No, gracias. qué interesante, ¿no? Me hubiera gustado mucho haber sido parte de esa generación que Sí, claro, vivió con velas en penumbras, ¿no? Y todo el sí. imaginario que puede construirse a partir de esa forma de vida y de Y, pronto la hay, y, la, luz. y la fabricación de las velas, había distintos tipos de ceras o de velas para distintos tipos de hechos. Las velas para la liturgia religiosa eran de una manera, para la iluminación cotidiana era de otra, es decir, de qué elementos se utilizaban para que no fueran apestosas, que no olieran a cebo, es decir, había una serie de factores y la gente, digamos, leía y trabajaba al lado de las velas. Claro, Muy claro, yo no, interesante. eso fíjate que me cuesta mucho trabajo entender. Imagínate una noche que pues como todo lector se clava a la luz de la vela, o sea, te acabas la vista ¿Sí? de Y inmediato. una luz que titila permanentemente, digamos, y es una cosa muy, muy interesante. Claro, eso llevaba a otras cosas, una vida familiar mucho más acogedora, digamos, con las chimeneas, con los hogares, es decir, había una serie de cosas y paulatinamente empieza a desarrollarse la vida nocturna. La Claro, vida nocturna de los cafés que abrían o de las, exacto. hasta altas horas de la noche, que con anterioridad, ¿no? El exterior toma vida, ¿no? En la vida Claro. nocturna y eso es algo que pues no se vivía mucho, me imagino. No, no se vivía mucho. Y eso que, digamos, sí había actividades lúdicas, pero de día, digamos.
había grupos musicales que iban de un lado a otro, pero de día. Ahora empiezan esos grupos musicales a generarse en la noche. Claro, esto implicaba también otro tipo de problema. Es decir, aquellos antros de perdición, como les llamaban en la época, que comenzaron a desarrollarse con bailables y en donde este, la gente y los jóvenes empezaban a asistir, ¿no? Bueno, pues interesantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí le manda saludos nuestro queridísimo Jorge García, que nos Ah, sigue claro, siempre en el programa y dice, buenos días, me gustó iniciar el día escuchando la música romántica y para bailar, así como la cápsula de la historia de orígenes del alumbrado público de Puebla por el doctor Miguel Ángel Cuenya. Nos brinda una página para comprender y apreciar nuestra vida actual y cómo nuestra ciudad ha sufrido grandes cambios. Felicidades al doctor Cuenya. Y bueno, parece que tenemos algo por ahí, ¿no? Tenemos ahí algo preparado, producción, ¿sí? Vámonos, las mañanitas para el doctor Cuenya. gracias. Desde aquí, ¿qué pensó? Que se nos había olvidado, ¿verdad? Pues no, pues no. Felicidades, doctor, lo queremos mucho. Gracias por ser parte del equipo de TV WAP. Y bueno, que se la haya pasado muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Muy pues amable. le mandamos un todo fuerte el abrazo. equipo. Gracias, Gracias a usted y por compartir todo lo que ha investigado aquí con la audiencia y con nosotros, querido doctor.